Cuenta Huber en su libro que en el año 1902 empezaron a estudiar el libro de Hechos, ¿ya? Hechos de los Apóstoles. Era tal como nosotros aquí lo hacemos con Génesis, que estamos todo el año estudiando la escuela dominical, ellos estudiaron el libro de Hechos en 1902. Y en las primeras semanas de enero, en una reunión de predicadores, una reunión de profesores, un estudio bíblico que hacen los viernes acá, un hermano de repente le dice a partir de las lecturas de los primeros capítulos, recuerda los primeros capítulos de Hechos, ¿cierto? Donde se derrama el Espíritu Santo, lenguas de fuego, ¿cierto? Sí. Entonces, un hermano se acerca, o sea, levanta la mano y le pregunta al pastor, al Huber, le dice, ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como esta iglesia primitiva? Y dice que Huber le contesta, no hay impedimento alguno, solo el que está en nosotros mismos. Este es el hecho principal para Huber para que parta todo hasta 1909. ¿Ya? La idea ahora acá no es hacer una cronología completa porque necesitaríamos horas para contar todas las cosas que pasaron. ¿Ya? En mucho tiempo. Pero vamos a ver cosas puntuales. Entonces dice Huber que a partir de esta pregunta, a partir de esta idea de que nada impide que estas cosas pasen, ellos empiezan a buscar. Dice que la iglesia empezó a orar, empezó a aprender de la palabra con el fin de vivir todas estas cosas. Ya dice que toda lección, toda manifestación, toda obra que se empezó a ver en la iglesia en Valparaíso fue en dirección a eso, a volver a ser como la iglesia de Pentecostés. Toda la iglesia empezó a buscar eso. Una iglesia episcopal, ¿ya? Una iglesia metodista episcopal, una iglesia que no veía estas cosas. Empezaron a buscar todo esto. En el año 1906 hay un hecho también importante. Ocurre un terremoto en Valparaíso, ¿ya? En el año 1906. Y la iglesia metodista se cae abajo. Se destruye por completo. Y debido a eso tienen que reunirse en una carpa. En Estados Unidos le mandan una carpa a Huber y empiezan a reunirse en ese lugar. ¿Ya? Entonces al año siguiente llegamos a descubrir un folleto que contaba experiencias relacionadas con el bautismo del Espíritu Santo en la India. Entonces esto no pasó solamente en Valparaíso. Si pueden guardar los teléfonos sería bacán. ¿Ya? Entonces esto no pasó solamente en Valparaíso. Dice Huber que él recibió en 1907 un folleto de la India, ya que contaba una historia súper particular. Dice que en un asilo para viudas, para niñas viudas en la India, recordemos que en esos lugares la gente suele casar a las niñas muy jóvenes. Entonces en un asilo para niñas viudas de Pandita Rampai se llamaba, una ex colaboradora de la esposa de Huber le manda un folleto donde contaban que había habido un bautismo del Espíritu Santo, donde se había visto una obra llena del Espíritu Santo en la India. Había pasado. O sea, no es solamente Valparaíso, esto en la India había pasado. Entonces, como había sido colaboradora de la esposa de Huber, Huber dice, bueno, tenemos que creerle porque la esposa conocía a la que estaba escribiendo el folleto. Y dice que cuenta el folleto que esta obra se había manifestado en el hablar en lengua. Las niñas habían recibido el Espíritu Santo, habían sido bautizadas y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. Entonces para Huber esto ya eran señales. Y no solo de India le llegaron noticias, también de Venezuela, también de, si no me equivoco, de Suiza, Noruega. Le habían llegado muchas noticias de que en varias partes del mundo se están viviendo estas cosas. Entonces para Huber ya habían señales. Fue un evento mundial entonces. Porque habían antecedentes. Huber muestra el año 1902, pero realmente esto empezó a verse de muchos años antes y en otros lugares del mundo. Entonces empezó a tener correspondencia Huber. Dice, y llegamos al año 1909, para apurar un poco la situación. Mano Salomón, si puede leer, ¿alcanza este? Lea eso, bien fuerte. Un hermano empleado como sereno, donde construían una casa. Un hermano empleado como sereno, donde construían una casa, y que por eso dormía de día, vino al pastor una tarde y le dijo: Pastor, yo he estado durmiendo en mi casa hoy, y el Señor vino y me dijo: Despiértate, quiero hablarte. Le dije: Bueno, Señor, dijo, anda donde tu pastor y dile que llame a algunos hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Huber cuenta esto. Dice que en un momento llega un hermano y le dice, el Señor me va a hablar la noche, pastor. Y me
dijo esto. Entonces cuenta después que ellos empezaron a buscar mucho más todavía. O sea, esto no fue así, sino que No, ya había fue un algo de antes. proceso bastante largo el que se fueron varios años en que ellos estuvieron buscando todo esto. Ahora, durante todo este tiempo se dieron manifestaciones, serían atisbos de estas manifestaciones. Señales. Claro, señales. En los cultos, por ejemplo, los hermanos de repente prorrumpían en gritos en las oraciones. Yo sé que ustedes conocen porque han visto hermanos Claro. vivir eso. Como lo que queda un poco, ¿no? Claro, lo que queda de aquello, pues, pero partió en ese tiempo. Entonces, todas las cosas empezaron a ver en Joel un mayor compromiso con toda esta situación. Y Joel dice esto: nunca he oído orar en toda mi vida como ahora muchos oran. Y puedo agregar que nunca he orado como en estos tiempos. Quiero perderme en Dios, escondido en Él, consumido por Él, de modo que todo alto le glorifique. Un joven, al parecer de buena clase, cuenta él, entró una noche y viendo a dos señoritas tendidas en el suelo, se acercó y en tono amenazante dijo: ¿llama usted esto humano? Con calma le contesté: no. Mi respuesta le turbó un poco. ¿Qué es entonces? Divino, le respondí. Caballeros entran, miran, preguntan asombrados y salen pidiendo que oremos por ellos. Toda la ciudad está movida cerca de nosotros y viene una muchedumbre continuamente a mirar. Solo queremos quedar muy abajo donde el Señor puede seguir obrando. Entonces ya la situación estaba expandiéndose por toda la ciudad. De hecho, Se sabía. iba gente, o sea, los diarios, el Mercurio empezó a publicar cosas de las cosas que pasaban ahí. En un momento, de hecho, llevaron al médico de la ciudad para ver la situación. Porque se le acusaba a Huber, y esto es interesante, que Huber sufrió mucho con esto, y la familia de él también. Se le acusaba de que él hipnotizaba a los hermanos. De hecho, que le daba hasta brebajes para que ellos vivieran todas estas cosas. Entonces llevaron al médico de la ciudad para que viera la situación. Y el médico aseveró que era hipnotismo porque él no tenía idea de lo que era. Porque no pudo diagnosticar nada. Entonces después Huber cuenta de que hasta el médico le decía que él le había ofrecido ayuda en todo para la iglesia. Y que le hablara más de la situación. Entonces, era un evento tremendo, era una novedad tremenda. Hoy día para nosotros esto es normal, pero para ellos Asombroso. no. 1909 fue una época tremenda para la iglesia episcopal y para el pastor Wilcox. Entonces trajo todas estas cosas. Pero, ¿por qué quiero hablar de esto? Y llegamos, y con esto cierro como la cronología, al día 12 de septiembre, que es la fecha donde se conmemora todo esto. Ya 12 de septiembre se fija como la fecha donde se conmemora el avivamiento pentecostal. De hecho, lo celebramos ese día, 12 de septiembre. Pero uno llegaría a pensar por qué. Uno pensaría, yo cuando estaba leyendo decía, bueno, va a haber una manifestación tremenda, toda la iglesia hablando en lengua, las pancas danzando, como se dice todavía en este tiempo. Pero no, se fija esa fecha por un evento más triste que alegre. ¿Ya? Dice Huber que el 12 de septiembre, o días antes de la fecha del 12 de septiembre, una hermana quería ir a visitar a una hermana carnal que tenía enferma, a Santiago. Ella se llamaba la hermana Elena. La hermana Elena había llegado meses antes, dice que la había recibido la esposa del pastor y que era una niña muy mala, y que había llegado y se había arrepentido de sus pecados. ¿Ya? Entonces esta hermana era usada de una forma muy particular que yo sé que ustedes conocen. Esta hermana, en los cultos, el Señor la tomaba, se movía por entre la nave de la iglesia, iba a buscar a los hermanos y les decía cosas que ellos solamente conocían. ¿Han vivido eso? ¿Le ha pasado? ¿O han visto eso? No me ha pasado a mí, pero creo. Yo lo he visto. Hay gente, hoy día es muy común, ¿cierto? Hay gente se para, hermanos que son tomados por el Espíritu, van a la banca, se acercan al hermano Albano y le dicen: hermano Albano, usted ha sido un pecador, usted tiene que perdonar a su hermano, usted tiene que consagrarse al Señor porque ha pecado. Gloria a Dios. Entonces hacían esto, y la hermana Elena era conocida por hacer eso. Pero esta oportunidad iba a visitar a una hermana carnal. Y como era costumbre, le pidió una carta de credencial de que ella era parte de la iglesia del paraíso para presentarse en Santiago y asistir el fin de semana a la iglesia. En Santiago también se estaban viviendo ese tipo de cosas. Entonces la hermana Elena llega, se descubre, y él se entera de estas cosas por los testigos de todo esto.
Cuenta que el día sábado va a la primera iglesia episcopal a la segunda, perdón, iglesia episcopal de Santiago, a una reunión de noche. Y dice que estaban todos los hermanos, y hace la reunión linda y le pide al pastor permiso para hablar, para contar su testimonio y para hablar de las cosas que estaban pasando en Valparaíso. Dice que el pastor le dijo que no iba a hablar, no le iba a dar permiso. Así que, bueno, la hermana se cayó, pero los hermanos la querían escuchar. Dice que había alrededor de 180, 170 hermanos en la iglesia que querían escuchar a la hermana Elena. Le decían al pastor, por favor, déjela hablar, queremos escuchar lo que está pasando. Y el pastor se negó rotundamente. Y cuentan los testigos que tuvieron que salir al patio del templo, todos los hermanos, para hablar con la hermana Elena. Entonces salieron y conversaron con ella fuera de la iglesia. Y un hermano, luego que terminan de conversar, se acerca al pastor Cuber a saludarlo, dice Cuber con un amor, dice el testigo, y el pastor lo empuja. Y en ese movimiento lo toca en el suelo, y el pastor se pega con el filo de la puerta en la cabeza y se hace un corte. Y dice el testigo que de repente quedó con la cara llena de sangre y estaba como loco. Un escándalo total. 2/3 de esa iglesia se fueron y empezaron a reunirse en las casas. Porque el pastor no había dejado hablar de la hermana. Al otro día, el día domingo, ocurre lo mismo. En la primera iglesia episcopal, la hermana Elena va de visita, como le había dicho en Cuba. Se acerca a aquel lugar y también le dice lo mismo. Le pidió permiso al pastor para poder hablar y el pastor le dice después de la reunión. Y cuenta en la carta que a esa altura ya el pastor tenía una orden policial afuera esperando para llevarse presa a la hermana Elena. Entonces termina la reunión, le da la oportunidad de hablar a la hermana Elena y dice que el pastor hace entrar a una orden policial para que se la lleven presa. Imagínense el escándalo de la iglesia. Los hermanos la querían escuchar, querían oírla y de repente se la van a llevar presa. Dice que la hermana Elena voluntariamente se deja llevar a la comisaría para no armar más escándalo. Y terminaron sacando a toda la iglesia a toda la congregación de la iglesia. Esos hermanos también se fueron de Quetzal. Entonces desde ese día, los hermanos de la primera y segunda iglesia episcopal empezaron a reunirse en las casas, porque se habían dedicado a sus pastores. Entonces cuando le mandan estos jóvenes, Cuba se entera por la carta, le dicen, pastor, ¿qué podemos hacer? Estamos solos. Solo le dicen, solo lo tenemos a usted y a Dios. ¿Qué podemos hacer? Dice Cuba que les manda una carta de vuelta, les dice, reconcílense con su pastor y pídale regresar a la iglesia. Los hermanos le hacen caso. Los de la primera y segunda iglesia van, se acercan, mandan una carta formal tratando de reconciliarse con los pastores, pero ellos no desisten de su posición y derechamente se separan de la iglesia episcopal. Entonces, ese hecho marcó un antes y un después en este avivamiento. La separación de dos congregaciones completas de sus pastores, porque estos no habían dejado hablar una hermana y se habían llevado. Al otro día, en el juicio, el juez no encontró ninguna prueba para poder llevarse la presa o dejar la presa, así que la dejó libre. Y Cuba se enteró. Entonces, así parte todo. El 12 de septiembre se conmemora esa final. No una gran manifestación, sino un hecho más. De hecho, cuando Huber lo cuenta en su libro, dice: esta es la contradicción. Lo subtitula así: la contradicción. De algo tremendo y alegre en Valparaíso a una cuestión súper triste en Santiago. Después, con el tiempo, a Huber le empiezan a dar mucha calumnia, empiezan a decir, bueno, lo que les decía, que le pisaban los hermanos, que les daba brebajes para que vivieran todas esas cosas, que era un hombre desordenado, que dejaba en las manifestaciones a las niñas y a los varones juntos, que la hermana Elena era la que guiaba a la iglesia, que era la profetisa de la iglesia, que le había dejado la orden a una mujer inmunda, decían luego. Le habían negado incluso, la iglesia metodista episcopal tenía una revista interna que se llamaba Chile Evangélico, si no me equivoco. Se llamaba se llamaba así El Cristiano. Y a Huber mandaba cartas de las cosas que pasaban para que se publicaran en el diario, pero el diario no las quería publicar porque el obispo y el superintendente estaban en contra de lo que estaba pasando en Valparaíso. De hecho, lo querían echar. Le pidieron que se fuera. Lo querían mandar a Estados Unidos, con su familia, de vuelta. De hecho, cuando Huber decide renunciar, en la conferencia de 1910,
se cuenta todo esto y Hoover aceptó ir a Estados Unidos. Pero cuando se declaró esto, cuando se publicó a la iglesia lo anunció como que Hoover había pedido vacaciones y, y tenía que volver a Estados Unidos. Entonces mintieron, obviamente, en la situación y Hoover después dice que habla de su conciencia. Él dice, yo no puedo dejar a mi hermano. Porque más encima, el tiempo después, los hermanos de Valparaíso le dicen, pastor, nosotros nos vamos a ir de aquí. Y queremos que usted sea nuestro pastor. Entonces para Hoover eso fue, ¿qué hago? Dice, me quedo con ellos y le hago caso a mi conciencia, o no traiciono a mi iglesia, pero los voy a traicionar a ellos. Y él decide, al final, alejarse, presentar su renuncia a la iglesia episcopal y termina fundando la iglesia metodista pentecostal. Y así nace la iglesia metodista pentecostal. Luego viene una separación, nuevamente, y nace la iglesia evangélica pentecostal, que también la funda el pastor Hoover. Dios bendiga a los hermanos de Nuevo Nacer. Sean bienvenidos. Pero vamos a empezar de nuevo. Entonces, ocurre todo esto. Y de hecho, nuestra iglesia nace a partir de una separación que hubo en la iglesia evangélica pentecostal. Entonces, todas las iglesias pentecostales que hoy día conocemos vienen de la iglesia metodista, de las separaciones que hay. Hoy día hay iglesias pentecostales con 1 millón de nombres y por todas partes de Chile. En San Antonio me da risa porque hay iglesias pentecostales muy cerca. En una esquina, camináis 2 cuadras más y hay otra. Nos topamos también. Claro, a veces en las predicaciones nos topamos así y tenemos que pasar en silencio los dos porque van a molestar al otro. Entonces hay muchas congregaciones. Pero bueno, hablando, esta era la idea de hacer como una reseña acerca de esto, así parte todo, por eso celebramos en septiembre el avivamiento pentecostal. Pero a mí me llamó la atención algo, y quiero que a partir de esto vayamos a conversar ahora, ya porque no voy a seguir aburriéndolos con lo que les voy a decir. Me llamó la atención esto, lo siguiente. Hermano Jonathan, ¿alcanza a ver? ¿Puede leer? Creo que no sé nada. Sí. Ahora viejos y jóvenes se han arrepentido de una manera como nunca. Se han amanecido casi todos los sábados pidiendo al Espíritu Santo. Ahora todo el domingo es de oración. Solo la escuela, la liga y en la noche predicación. Todo lo demás es oración. Casi no hay uno que no haya confesado sus pecados, los más escondidos que tenían. Los que tenían deudas andan por el campo pagándolas. El que estaba enojado con otro se ha reconciliado. Y así todos se están arreglando sus vidas y el Espíritu Santo ha venido de una manera completa que a mí me espanta. ¿Qué cosa? ¿Cómo quieras? De rodillas. Es tan sorprendente la manera que Dios está obrando. Sí, aparece así porque son nombres del hermano, pero por una cuestión de no exponerlos, pues los ponen así. ¿Qué diga él no? ¿Posible? Ese que ya. Dice que ya no puedo resistir por más tiempo. Había malgastado dinero. Lo confesó a su patrón. ¿Quién le perdonó y le aumentó el sueldo? Muy sorprendido le pasó de su empleado. El paso. Sí, el paso de su empleado. Que aquí no lo que es sólido ahora en el Señor. ¿Qué se llama? ¿Qué? La Yajaira. Ya, Jaira. En realidad es un hombre, pero no sé. ¿Cómo le dijeron? También fue y pidió perdón a sus padres y lo está trayendo al Señor. Las jóvenes están haciendo reconciliaciones de cosas viejas y orando fuerte, lo que nunca había hecho. Entonces, se fijaron en algo interesante, que aquí, porque
decía al principio que nosotros a veces hacemos una caricatura del avivamiento pentecostal. Pensamos que solamente fueron gritos, que fueron a hablar en lengua desconocida, que fueron a tirarse al suelo y vivir manifestaciones, porque dice Huber que no solamente pasaban estas cosas, sino que habían hermanos que hablaban incluso hasta con el Señor, que pleiteaban con el diablo, que habían visiones. En un momento cuenta, de hecho, que después de una escuela dominical un hermano está orando y de repente lo toma el Señor. Y él se empieza a vivir un éxtasis, empieza como a perderse y empieza a tener una visión. Dice que se acuesta en el suelo, los hermanos después se quedan con él. Y el hermano empezaba hacía como que estaba corriendo, acostado en el suelo de espalda. Dice que movía los pies así como si estuviera corriendo, les pegaba con los talones al piso. Y empezaba a decir, vencido, vencido. Así se cuenta el juego. Y estuvo todo mucho tiempo así, mucho rato en el suelo. De hecho, cuando despierta dice Huber que tenía la espalda, había dejado el piso mojado, transpirando. Y los tacones de los zapatos se habían gastado. Y este hombre, y no solamente decía vencido eres por la sangre. Obviamente Huber entendió que él estaba viendo una lucha tremenda. Había sido enviado para pelear y estaba corriendo de algo. En un plano espiritual. En un plano claro, en un plano espiritual, todo con los ojos cerrados y en una visión. Claro. Entonces, dice que también el varón empezó a cantar alabanzas desconocidas, hacía el compás con las palmas y dice Huber que incluso cantó una alabanza, porque decía que generalmente, no sé si les pasa que a veces cantamos una alabanza, pero no como la original, y nos sale mal. Claro. Entonces dice Huber que el hermano empezó a cantar un himno, pero en el compás original, dice Huber, y lo hacía con las palmas, y lo hacía de forma perfecta, dice. Y seguía en el suelo en la misa. Entonces cuando termina esto y él se levanta, dice que Dios lo había nombrado como un jefe militar en una orden, ¿ya? Y él cada vez que iba por salva militar para saludar a la iglesia, él decía, démosle gloria a Dios. Ah, Y de hecho, por eso nosotros damos gloria al Señor. Inicialmente fueron para mandar saludos a la iglesia como salva militar, porque el hermano había sido nombrado en esa visión como un jefe. Interesante, ¿cierto? sí. Por eso nosotros enviamos saludos con gloria al Señor, como salva militar fue eso. Y fue a partir de una visión. Mira. Entonces todas estas cosas se vivieron, pero nunca fueron solamente esto. No eran solo gritos, no eran solo visiones. Hubo reconciliación. Claro, y esto es lo que me llama la atención, y por eso lo puse así en el título, los frutos de la libertad. Así que lo dice el anterior. Estas son cartas que le habían mandado a Huber. Ahora los viejos jóvenes se han arrepentido de una manera como nunca, se han amanecido casi todos los sábados pidiendo perdón. Esto es interesante, los que tenían deudas andan por el campo pagándolas. Paguen lo que deben. Andan por el campo pagándolas. Dice Huber que se convirtieron al cristianismo hombres malos, dice, ladrones de oficio. De ese nivel, que eran hombres terribles, dice Huber, ateos. Llega un momento en que él cuenta que estaba en la iglesia y de repente ve un hombre en la puerta, temblando. Y Huber se acerca y le dice, ¿qué pasa? Pastor, ore por mí. Dice que Huber se acerca, lo quiere llevar al altar, pero el hombre de repente